Buenos días para todos y para todas. Hoy tenemos el gusto de saludar a Octavio Enríquez. Octavio es editor de Conectas. Conectas es la plataforma periodística para las Américas. Es periodista nicaragüense. Sus reportajes han sido publicados en varios países. Han sido publicados en El Salvador, en México, en España. También es un periodista galardonado. Entre los premios que ha recibido están el premio Ortega y Gasset y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Octavio, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, por la oportunidad. O sea, estoy muy contento de poder participar con ustedes y contar, como siempre, lo que está ocurriendo en mi país, pues que es mi país violentamente dulce, como decíamos en los 80. Así es, Octavio, pues la idea es que hoy podamos conversar sobre la situación de Nicaragua. Antes de entrar en materia, yo quiero comenzar señalando algunas generalidades. Sí. América Latina se ha convertido lastimosamente en el epicentro de la pandemia del coronavirus. Algunos países como Costa Rica, como Paraguay, como Uruguay, van llevando el asunto de una forma relativamente buena. Hay otros países que no van tan bien, como Brasil, por supuesto, México, Perú, y encontramos el caso de Nicaragua, que puede ser... Que nos va muy mal. Desgraciadamente. Porque realmente no conocemos a ciencia cierta cuáles son las dimensiones y cuáles son las cifras de la COVID-19 en este país centroamericano. Según los datos que maneja la Universidad Johns Hopkins hasta la fecha, es decir, hasta hoy, 25 de junio, sí, se reportan 2.170 casos positivos y se reportan 74 muertes. Pero las cifras son inciertas, como ya lo he comentado, en gran parte por el manejo que Daniel Ortega, el presidente, pues ha hecho de las mismas. Este ha sido un gobierno negacionista, incluso pues como el caso de Bolsonaro, como al comienzo el caso de AMLO en México. Es un gobierno que incluso ha calificado de drásticas y de extremas las medidas sugeridas de cuarentena por parte de la OPS, de la OMS, y que incluso ha disfrazado los casos de COVID-19 en este país bajo un brote de neumonía. Por otra parte, pues en este país se siguen celebrando fiestas, se siguen celebrando partidos de fútbol. Tengo entendido que las escuelas no cerraron y que pues el país sigue una vida normal a pesar de este contexto de pandemia. El presidente desaparece por semanas. Incluso hoy en día, pues me comentaste al comienzo que ya lleva 2 semanas en que no ha aparecido para dar declaraciones oficiales. Pero al lado de esta normalidad y este negacionismo por parte del gobierno, encontramos pues escenas dramáticas, escenas preocupantes. Vemos estas imágenes de los entierros express. En las noches vemos también cadáveres dejados en los pasillos de algunos hospitales. Tenemos como referencia el Hospital Alemán en la capital de Nicaragua, en Managua. Tenemos también un personal médico que no cuenta con las herramientas y con los equipos de protección para hacer frente a la pandemia y que incluso es perseguido si usa tapabocas por alertar a la población. Entonces, tenemos este panorama complejo en Nicaragua. El gobierno se empeña en señalar o en comparar que esta estrategia de Nicaragua es muy similar a la estrategia de Suecia, que tampoco fue exitosa, hay que mencionar eso. Incluso promovió una marcha, el amor en los tiempos del COVID. Exactamente. Quiero comenzar precisamente por ahí, Octavio, y es cuando tenemos un presidente que desaparece por semanas, incluso por meses, ¿quién gobierna Nicaragua en tiempos de COVID-19? Mira, lo más doloroso de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es que todos estos números que vos has mencionado son personas, ¿no? Y es muy doloroso para toda su familia, ¿no? Toda esta incertidumbre y para todos como país,
toda esta incertidumbre en la que el mal manejo que ha hecho el gobierno nos tiene a todos los nicaragüenses inmersos, ¿sí? Lo del vacío de poder, Ortega suele desaparecer, ¿no? Cuando hay crisis y estas cosas, suele desaparecer. No es un hombre muy público, no es a alguien, dicen las personas que lo conocen de cerca, que vas a ver en un cine o vas a ver en algún tipo de sitio, ¿no? O sea, Ortega es muy hijo de su tiempo, ¿no? Un conspirador que tras bambalinas estuvo viendo, desgraciadamente, en esto del COVID, ha sido completamente desacertado el manejo que el gobierno ha hecho de la pandemia. Mencionabas algunas de las cosas, pero hay otras que no se dicen, que es que viendo todas estas cosas todavía en el discurso oficial siguen insistiendo que están haciendo las cosas bien. Y eso es un gran, ¿cómo se llama? Un gran problema, no solo de negación de la realidad, sino es un problema de querer imponer una realidad que no existe. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos viendo? Que probablemente el punto máximo que nosotros miramos fue el de la marcha esta de amor en tiempos de COVID, que yo creo que en América Latina causó una sorpresa mayúscula, porque como bien decías, por un lado mirabas en México a AMLO besando niños en concentraciones, por otro lado mirábamos a Bolsonaro bravucón, ¿verdad?, frente a lo que podría ocurrir, pero alguien que expusiera a la gente, que primero dijese, ¿verdad?, de que esto no, pues no alcanzaba una situación como para evitar, ¿verdad?, que se invitara a empleados públicos a marcha, ¿verdad? Es el gobierno el que las estaba promoviendo, o sea, sí, o sea, el que es responsable de cuidar por la salud de los gobernados era el que estaba promoviendo este tipo de manifestaciones. Y te cuento, desde entonces se han producido una serie de manifestaciones, o sea, si las aglomeraciones, los expertos dicen que no deberían darse para evitar precisamente contagio y porque lo más recomendable es el distanciamiento social, el gobierno ha hecho exactamente lo contrario, ¿sí? Esto es totalmente lo contrario. Entonces, vos ves invitaciones a veces a celebraciones de fiestas patronales, vos ves veladas de boxeo, vos ves al Instituto de Turismo promoviendo ferias, ¿sí? O sea, como que esto no existió, ¿sí? Como que esto no existe. Y eso fue en una etapa muy inicial, ¿sí? Porque si algo hay que destacar es que en contraste con estos pasos que el gobierno estaba asumiendo, con estas decisiones de gobierno que estaba tomando, estaba también el de la población, ¿sí? ¿Qué postura asumía la población? Había gente del partido de gobierno que se mostraba igual de desafiante, ¿no? Como su líder, ¿verdad? Y que decían no temer a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lo último que ha ocurrido en el país, y es algo que vos no mencionaste cuando hablaste al principio de lo que está ocurriendo en el país, es un elemento nuevo, es que muchas de las víctimas son gente del partido de gobierno. O sea, les está pasando la factura el mismo virus al cual miraron con desdén el posible peligro hacia la ciudadanía. Entonces, es realmente cruel, ¿no? Es realmente cruel porque, como te dije al principio, no son números nada más. O sea, no solo es la estadística que el gobierno oculta, son seres humanos y obviamente hay mucho dolor detrás de esta estadística. No importa el partido que sea, pues, o sea, si se te muere un familiar, es algo que es un golpe derechito a cada uno de nosotros. Mira, la Universidad Johns Hopkins tiene unos datos, vos mencionabas esos datos y quería referirme a ellos, pero realmente en Nicaragua no hay una estadística confiable, al menos del Ministerio de Salud, que uno pueda decir, estos son los datos del COVID. Realmente, como periodistas, pues esa es mi profesión, uno tiene un montón de preguntas en la cabeza que el gobierno no ha logrado, ¿cómo es que se llama?
responderle a la ciudadanía. Quiero compartirte alguna de ellas para darte una idea, ¿verdad?, de lo que ocurre en el país. Mira, el Ministerio de Salud admite hasta la semana del 17 de junio, es decir, hace una semana más o menos, hace una semana admitía 1.823 casos, ¿sí? De ellos 64 muertes, ¿sí? Reivindicaba, tal como estás diciendo vos, que era uno de los casos, de los países con menos casos en la región. Reivindicaba el éxito del modelo de salud del gobierno, que entre otras cosas incluye más de 4 millones de visitas casa a casa a la ciudadanía en un momento cuando están prohibidas precisamente las aglomeraciones y todo esto de lo que estamos hablando. Sí, parece una cosa como de otro mundo, ¿verdad? Una cuestión de realismo mágico, pero eso es lo que está pasando en Nicaragua. O sea, pasa lo mismo que pasaba en la novela de Gabo, ¿no? Donde el dictador le preguntaban la hora y él decía, pues la hora que usted diga, general. O sea, es lo mismo que está ocurriendo. Han visto esto como algo de muy, ¿cómo se llama? De muy baja peligrosidad, y ahora que ya tenemos a la pandemia, que ya la tenemos, que no es un asunto irreal, pues están queriendo hacer ver como que ellos sí trabajaron en función de proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, mira los datos, esos son los datos oficiales, 1.823 casos. Hay un observatorio independiente conformado por profesionales que han recogido datos de distintas zonas del país de manera independiente al gobierno. Solo ese observatorio dice que hay casi 6.000 casos en el mismo tiempo. Es decir, es 3 veces lo que el gobierno acepta, ¿sí? Y el número de muertos, mientras el gobierno dice 64, ellos dicen 1.688. Sí, y lo que te quiero decir con esto es que la estrategia de secretismo que el gobierno plantea es una estrategia que ha fracasado. Y ha fracasado por 2 razones. Los muertos, la primera, era completamente ilógico pretender ocultar los muertos. O sea, ahí están sus familiares, ahí está lo que vos estás contando, los entierros express. O sea, esos entierros a medianoche, a escondidas, a botadillas, que dan la orden, entiérrenlos ya, tienen familiares que lloran a sus muertos. ¿Sí? Es imposible que eso se pudiese ocultar. ¿Sí? Y la segunda razón, y es algo que con esto también quiero aportar al análisis que estamos haciendo, es que esto se circunscribe dentro de un sistema político que ya perseguía a los opositores, ¿sí? Porque en abril de 2018 Nicaragua tuvo una crisis muy grande provocada por la represión que el gobierno hizo contra la ciudadanía que salió a las calles a protestar. Entonces, este sistema es el que quiere decirle a la gente, este sistema que es responsable, según investigaciones de los organismos internacionales, de más de 320 muertes por el uso excesivo de la fuerza. Eso está documentado. Este sistema es el que quiere decir que ahora cuida de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de credibilidad va a tener para los ciudadanos un gobierno que ha sido capaz de estas cosas? Y te pongo un ejemplo concreto. Vos lo decías, el caso de los médicos, ¿sí? O sea, los médicos son nuestros héroes. Así como hubo médicos que estuvieron del lado del gobierno y se partidarizaron, el gobierno ordenó la negación de atención médica, digamos, a los que fueron víctimas de la represión y eran opositores. Hubo también centenares de médicos que fueron despedidos por negarse a ser instrumentos, digamos, del partido de gobierno. Pues lo que ha ocurrido en la pandemia, y vamos siempre a los médicos, que al menos 10 especialistas han sido despedidos por denunciar todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿sí? Y eso lo que te revela es que nosotros en Nicaragua estamos viviendo en una dictadura, y en una dictadura que lo que está buscando es no concentrar el poder que ya tiene, sino que ese poder
perdure, ¿sí? Perdure en el tiempo. Y eso significa que si hay, digamos, un médico que está en el camino y ese médico está denunciando y ese médico está diciendo, no, se están haciendo las cosas mal, lo van a despedir sin miramiento. Porque los criterios son políticos. No hay criterios de otro tipo, son de intereses partidarios. Vamos al otro que decía, el presidente desaparecido. Ayer hablábamos eso, vos y yo, y decíamos, bueno, lleva 2 semanas desaparecido, pero aparece porque vi una conferencia citada para ayer. Sí, no se dio la conferencia. Sí, y la nota que se hizo del día siguiente en los medios oficialistas era una nota donde prometían que iba a aparecer en los próximos días, pero explicaban, que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Pero explicaba de que estaba concentrado planificando las actividades del 19 de julio, que son, bueno, es que es cuando se conmemora el aniversario de la Revolución Sandinista. Entonces, no hay una sola declaración del COVID. O sea, la prioridad es partidaria. O sea, ni siquiera lo ocultan, ni siquiera lo disfrazan de algún tipo no. O sea, mediados de abril se desapareció 34 días. Y esos 34 días, cuando comenzó a hablar, si uno comienza a sacar la cuenta, pues no tengo a mano cuántos minutos habló, pero lo que le dedicó al COVID fue ínfimo en relación a todo lo otro, sí, a los otros temas partidarios. Es igual. O sea, y su discurso era del tipo, bueno, mientras murieron tantas personas por estas y estas causas, se dieron tantos nacimientos. Es decir, era una posición completamente minimizando lo que estaba ocurriendo. Creo que la muerte de sus funcionarios, sí, de sus leales, creo que lo que está viviendo el país, este inmenso dolor, le ha dado, ¿cómo es que se llama? Le ha dado duro a la imagen política que ellos con esmero querían, ¿cómo se llama?, cultivar. Este no es un año, es un año preelectoral, ¿no? O sea, el próximo año van a haber elecciones, vamos a ver si el gobernante ausente, ¿qué dice sobre eso? Pues, porque con el control que tiene sobre los poderes del Estado, no ha habido ni reformas electorales que puedan garantizar un mínimo de independencia en el poder para que se celebren elecciones. La oposición aún está, ¿cómo es que se llama?, definiendo. Hoy jueves había unas pláticas sobre una coalición nacional, pero igual creo que se tiene que evaluar si en un contexto donde no hay libertades, donde hay represión, donde no hay garantías de una elección transparente, si esto realmente tiene sentido. Creo que es una cosa que con mucho sentido común todos nos tenemos que preguntar, pero que obviamente al tratarse de un año preelectoral, obviamente la pandemia ha sido como el tercer eslabón que ha hundido a Ortega completamente en un fango de impopularidad. El primero, su malos manejos, la corrupción que ha imperado en el gobierno, que ha llevado a los niveles más altos de corrupción en América Latina a Nicaragua. El segundo, el asesinato de los jóvenes que salieron a protestar en 2018, ¿sí? Y el tercero, que es la negligencia probada y documentada que ha ocurrido con la pandemia, que son tres, digamos, eventos de los cuales siempre se le va a hacer ver que es obviamente un mundo paralelo en el que no quisieran ellos verse reflejados. Pues digo un mundo paralelo porque eso es precisamente, ellos quieren vender siempre la idea como que las cosas están bien, como que vivimos, decían antes de 2018 el país vivía bonito, decía la propaganda gubernamental, y la verdad es que la realidad se ha estrellado contra ellos, y la realidad lo que muestra es un poder
absoluto en todos los poderes del Estado, una dictadura construida paso a paso, pero que está, digamos, bajo la lupa de la comunidad internacional. Esos informes que permitieron la reconstrucción de la masacre que ocurrió en 2008 siguen generando consecuencias. Sí, o sea, estamos hablando hoy, ayer hubo sanciones de Suiza a varios funcionarios del gobierno. La OEA sigue insistiendo en que se aplique la Carta Democrática. O sea, este es un Estado con vacío de poder, porque el presidente no aparece. O sea, este es un Estado hasta el fango de la corrupción. Este es un Estado con el control de los poderes del Estado en manos de una sola familia, porque aquí se guía todo por el interés Estado, partido, negocios, y tener un Estado donde la situación de salud no puede ser peor. Y lo que están sufriendo las consecuencias de esta negligencia son precisamente los más pobres, que son los que ellos juran defender desde su tribuna. ¿Sí? Esa es la situación de Nicaragua. Te doy otros datos, pues. Sí, o sea, aquí los tenía aparte. Nicaragua invierte en salud $70 por persona al año. Eso es de los datos más bajos en la región. Tienen cerca de 12 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes. O sea, tienen 10 médicos por cada 10.000 habitantes. ¿Sí? O sea, y a pesar que son números muy bajos, están despidiendo a los médicos. Sí, por criticar precisamente la posición inadecuada y negligente del gobierno. Justo eso, digamos, te quería preguntar, Octavio, Sí. Aparte, digamos, del número de camas que hay en los hospitales, de UCIs, de ventiladores que se requieren para el tratamiento ya de los casos más afectados por esta enfermedad, ¿qué más se puede señalar de la situación actual del sector salud, teniendo en cuenta lo que tú reiteradamente has señalado, esta persecución a los médicos que alertan a un gobierno, que solicitan medidas de cuarentena nacional, que también señalan que tienen equipos insuficientes, que son despedidos, y cuando también tenemos a un Ministerio de Salud y a un presidente que no se ponen de acuerdo ni siquiera para señalar, exacto, para mencionar estos datos. Y te doy un dato más. A principios de abril, cuando reapareció Ortega, acababa de cambiar a la ministra de Salud. Solo nos dimos cuenta porque lo publicaron en la Gaceta. Las razones por las cuales la quitó nunca fueron explicadas. Sí, o sea, son cargos de mucha responsabilidad. Y en una pandemia, o sea, la ciudadanía merece una explicación. A ver, la situación es tan grave que muchos médicos, yo he estado leyendo reportes de mis colegas que han estado cubriendo de fondo lo que está ocurriendo en el país. Hay muchos médicos que le transmiten a sus familiares que no los lleven a los hospitales si resultan enfermos, que prefieren quedarse y morir en sus casas. O sea, a ese nivel está la situación. Ahora, la advertencia que los médicos han venido haciendo no es una advertencia, pues reciente, me refiero a cuando despidieron a los médicos, a los 10 médicos de los que te hablé. Mira, primero hubo 500 médicos que firmaron una carta pública. En esa carta pública pedían que se adoptaran medidas profesionalmente hablando, ¿sí? Después las asociaciones médicas firmaron otra carta. Después, las exministras de salud que ha tenido el país desde los años 80 hasta acá, firmaron otra carta y la mandaron a la OPS. Y la posición ha sido siempre la misma. Ortega dice que si el país se para, se muere, porque hay mucha gente que depende del trabajo informal. Y la verdad es que la gente se está muriendo. O sea, está enterrando a sus muertos en los famosos entierros express. Estos números son números cortados a junio. O sea,
No hace falta vivir momentos más duros todavía, ¿sí? Y uno esperaría un liderazgo que sea capaz de responder a esta crisis, o que esté a la altura de la crisis que estamos viviendo. Pero lo que encontrás es una posición negligente. Mira, te voy a contar algo. En medio de la desgracia, los nicaragüenses, creo que eso es una característica que compartimos con Colombia. En medio de las cosas difíciles que nos tocan vivir, el humor siempre aflora en medio de la tragedia. Ante la desaparición recurrente de Ortega, la gente comenzó a publicar en las redes sociales lemas como haz como Ortega, quédate en casa. Sí, que era la campaña que Ortega, pues, él no consideró nunca, pues, el quédate en casa. Pues. Entonces, haz como Ortega, quédate en casa, como nunca parecía, entonces que se quede en casa, pues. Y la verdad es que ha sido muy trágico porque, mira, a mí me ha tocado, pues, como todos, conectados a las redes sociales y todo, y se han convertido, nuestras redes sociales de los nicaragüenses se han convertido en obituarios de nuestros familiares queridos, ¿sí? Y ahí es donde, ¿cómo se llama? Donde no hay justificación para ningún político del partido que sea, cuando por negligencia de su parte comienzan a morir las personas que nos rodean, a los que queremos. ¿Sí? No hay partido, o sea, no hay partido que pueda justificar, creo yo, algo así. ¿Sí? Es duro, pero así es, pues, o sea, y eso es lo que nos ha tocado a todos nosotros. Pues. Octavio, bueno, frente a este desgobierno que tú bien señalas, hay que también tener en cuenta Nicaragua, pues, es el segundo país más pobre de América Latina, por detrás de Haití. Es un hecho que la población va a salir más empobrecida después de esta pandemia, ¿sí? Eso sumado, también como tú ya lo comentaste, a la poca confianza que tiene la población hacia su gobernante, hacia Daniel Ortega, y también teniendo este referente que también nos comentaste de las marchas que hubo hace 2 años, las marchas de 2018, este caldo de cultivo que tenemos acá hace que nos preguntemos si habrá un estallido social nuevamente en Nicaragua. Es difícil, siempre es difícil prever estas cosas, ¿verdad? Yo mismo dije cuando ocurrió lo de 2018 que esto nos sorprendió a todos, ¿sí? Y que una de las características de las cosas que estábamos viendo como muy novedosas en ese momento era que, a diferencia de cómo se habían resuelto, digamos, en el pasado las cosas, este era un movimiento de jóvenes sin rostros visibles y un movimiento de jóvenes que quería hacer las cosas por la vía pacífica. Quiero entender que la apuesta por las elecciones lo que está buscando es precisamente eso, ¿sí? Que si hay un cambio de gobierno se dé por la vía pacífica. Lo que ocurre es que vas a las elecciones y van a contar los votos los mismos de siempre. Un tribunal electoral controlado por el partido de gobierno, pues no puedes esperar, ¿verdad?, que cuente los votos a favor de la ciudadanía. O sea, ese es un elemento que se tiene que tomar en cuenta. Si me preguntas a mí que qué pienso, que si yo siento que en el país hay malestar, sí hay malestar. La demanda de justicia pervive, ¿sí? La de la gente que perdió a sus familiares, que fueron asesinados, pervive. Creo que eso es algo a lo que no debemos nunca renunciar como nicaragüenses, a seguir demandando justicia y a seguir gritándole a los poderosos, ¿sí?, que respeto a los derechos humanos, sin importar el partido, el que esté en el poder, debe ser un elemento esencial de nuestra democracia y de nuestro convenio social, nuestro convenio como sociedad.
Eh, no sé qué va a pasar. Hay que ver primero si Ortega acepta o no acepta las elecciones. Eh, en 2018 estalló todo porque hubo una reforma a la seguridad social. Pues nuevamente quienes quedaron en el centro fueron los abuelos, pues los jubilados. La gente reaccionó, salió a las calles a protestar y fueron reprimidos. Entonces, cuando fueron reprimidos, eso provocó una ola de protestas por toda Nicaragua, que fue lo que causó la insurrección cívica de 2018, que fue reprimida con brutalidad por las autoridades. No sé si esto pues, vuelve a ocurrir. No tengo como para ver adelante, no tengo pero sí lo que te puedo decir es que compartimos los nicaragüenses la necesidad de un país más justo, la necesidad de un país más democrático. Ponte a pensar en algo que a veces la gente no lo piensa. ¿Cuántos gobernantes ha tenido Nicaragua? ¿Cuántos gobernantes ha tenido Nicaragua desde que se derrocó a la familia Somoza? O sea, han sido muy pocos. Y Ortega y Somoza García están muy parejos ya en la cantidad de años que han gobernado. Es decir, te voy a poner esto desde este punto de vista, lo que es un drama para cualquier país. Si vos le preguntás a un joven de 2007 cuáles son los presidentes que ha conocido, te va a decir que solo Daniel Ortega, uno. Entonces, aquí hay un problema muy de fondo, que es la instauración pues, de una persona que alcanzó los poderes omnímodos, con las características peculiares de esta dictadura, que es bicéfala, que tiene otro personaje en la vicepresidencia. Muchos politólogos los comparan con los Ceausescu en Rumanía, por su estilo, ¿verdad? Por su estilo de gobernar. Y son un caso súper curiosísimo en América Latina. Yo no recuerdo otro que el presidente sea y la vicepresidenta sean una pareja. O sea, eso no se ve en América Latina. En este momento no se ve. Y eso tiene una explicación. Sí, o sea, todas esas cosas se creían superadas. Sí, o al menos cosas tan evidentes como esas. Pues, sin embargo, de vez en cuando en América Latina hay fantasmas que reviven y recorren nuevamente nuestro espacio. Y a nosotros nos ha tocado una parte dura como nicaragüenses. Pues, o sea, francamente, ha muerto demasiada gente, sí, por una causa que debería ser reconocida, que es la causa de la libertad, del derecho a decidir, de la democracia, pues, o sea, es una cosa durísima, pero eso así es. Octavio, ya que, bueno, que nos mencionas, digamos, este panorama previo a unas elecciones presidenciales, ¿cómo se sitúa allí la oposición política en Nicaragua? Y si estas elecciones presidenciales serán unas elecciones democráticas, libres, si permitirán de alguna forma así la expresión de unas preferencias políticas por parte de la población, significarían de alguna forma el fin de Ortega. Yo sé que es difícil predecir el futuro y hacer ejercicios de prospectiva, pero quiero saber cómo se sitúa allí la oposición y también cuáles son las esperanzas en estas elecciones presidenciales. Mira, la imagen de Ortega eso está acabado desde hace tiempo, ¿sí?
por todo lo que le ha hecho al país. ¿Sí? O sea, cuando recuerden a Ortega, van a recordarlo salpicado de sangre en la memoria colectiva. Que si estas elecciones van a dar un resultado, pues va a depender de lo que te digo, de que el Tribunal Electoral sea limpiado completamente de todas las fichas del partido para que haya una elección de verdad, porque con elecciones de mentira nos tienen desde 2008 hasta acá. Que cómo va la oposición, están discutiendo distintos caminos, pero hay cosas que yo quisiera decir. Independientemente del resultado de esas negociaciones, como ciudadano y como periodista, hay cosas que yo creo que deben de estar en el centro de la propuesta y que deben de ser premisa ética. Primero, la alta concepción de que no es venganza lo que se persigue, es justicia. Es que la gente que cometió crímenes de lesa humanidad se han llevado ante la justicia. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Segundo, que hablemos precisamente de todas estas cosas, ¿sí? Que nos discutamos como sociedad, ¿sí? Hay muchas heridas abiertas que nunca se han querido tocar porque se ha considerado que el olvido, que una amnistía de todo eso es lo que pasó, ¿verdad? Es más que suficiente. No, tenemos que hablar de nuestro dolor, del dolor que cargamos, porque eso va a hacer que no repitamos los errores del pasado. Tercero, tiene que haber una discusión sobre la reelección. Ha hecho muchísimo daño. 2013, 2014, cuando Ortega logró reformar la Constitución y permitió la reelección indefinida, eso ya nos había causado muchísimo daño en el país. Y muchos de los que ahora están en la acera de la oposición respaldaron a Ortega en ese momento. Me refiero en específico a los empresarios. ¿Sí? O sea, hay una cuota de responsabilidad enorme de mucha gente en esto, que espero yo que ahora que señalan a Ortega de corrupto, que señalan a Ortega de sanguinario, no sea solo una estrategia para quitarse de encima las responsabilidades que en su momento tuvieron. Creo que estos 3 puntos, la no reelección, la justicia de verdad, ¿sí? Son necesarios para que podamos hablar de, oíme, esto es muy importante, de un país que va a tener que volver a iniciar otra reconstrucción. O sea, quien crea que yéndose Ortega las cosas van a cambiar, o sea, en el sentido de que todo cambió y ya todo, ¿verdad? Amaneció ¿verdad? Y ahora es distinto. No, vienen momentos muy difíciles para el país, reconstruirlo económicamente. El país está destruido económicamente, y sobre todo reconstruir ese sentido de nación que los políticos han destruido, ¿sí? O sea, porque está Ortega, pero hay un dicho muchas veces lo conversamos entre todos nosotros: el abuso de poder, el caudillismo, son vicios de la política nicaragüense, ¿sí? Están ahí. Mucha gente dice, cuando ve que alguien comete un abuso, claro, es que todos llevan un Daniel Ortega adentro, ¿sí? Y ese abuso de poder es algo que debe ser erradicado. Y debe ser erradicado de la cultura política, y eso solo se puede hacer con educación, ¿sí? Y ahí es donde nosotros necesitamos un plan
que vea estos tres objetivos concretos como ciudadanos. Y un cuarto elemento importante, se necesitan libertades públicas, que nosotros podamos decir las cosas, ¿sí? O sea, la persecución a los medios independientes, y te hablo como periodista, ha sido brutal. Los periodistas, tengo dos colegas que han fallecido, pues con el tema del COVID, que ha sido doloroso para todos nosotros, pero los periodistas han sido víctimas de asedio. Frente a sus radios, por ejemplo, les ponen patrullas, cierre de canales, encarcelamiento de periodistas. O sea, esto ha sido duro, pues, o sea, no es fácil. Y la libertad de expresión le brinda un servicio extraordinario cuando se hace buen periodismo a la ciudadanía, porque permite que la gente esté informada. Entonces, te dice una carta al niño Dios de todas las cosas que quisiéramos los nicaragüenses, pero la responsabilidad está en manos de la clase política. ¿Sí? Creo que la ciudadanía, protestando en las calles, manifestándose, ha mandado un mensaje poderoso que la clase política y la clase empresarial no pueden, ¿cómo se llama?, dejar a un lado. ¿Sí? No pueden hacerlo a un lado. Y creo que parte del trabajo de nosotros como periodistas es contribuir contando lo que estamos contando, a hacer esa memoria histórica que se necesita para que no se olvide. Justamente, Octavio, yo quería finalizar con esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo es hacer periodismo o qué implica hacer periodismo en un país como Nicaragua, en donde hemos visto una persecución sistemática, tú ya lo mencionaste, a medios de comunicación independientes, a periodistas independientes, en donde ha habido cierre de periódicos o compra por parte del gobierno de estos periódicos, y en donde pues hay una manipulación oficial de la información y en donde en efecto este derecho a la libertad de expresión está tan altamente vulnerado? Y hay riesgo en la calle también. O sea, los reporteros salen a la calle y cuando, bueno, ahora con la pandemia ha cambiado un poco, pero cuando salías a cubrir también podría ser objeto de agresiones. Sí, tengo un colega, se llama Julio López, de Onda Local, que en las primeras manifestaciones de 2018 lo agredieron y perdió el conocimiento. O sea, podemos hacer una lista de los colegas que han sido, ¿cómo se llama?, agredidos. Creo que es un acto de servicio el periodismo, ¿sí? Es un acto de servicio a la ciudadanía, ¿sí? El poder se le fue encima a los periodistas porque los periodistas estaban mostrando lo que ellos no querían que se mostrara. Y es el verdadero rostro del poder. Ya, un poder sin escrúpulos, un poder capaz de todo por conservar precisamente esos privilegios, ¿sí? Y que a la hora de la hora su discurso se queda vacío ante los hechos y las agresiones que están cometiendo. Yo me siento orgulloso de pertenecer a ese colectivo de periodistas donde estamos contando lo que está ocurriendo, ¿sí? Y cada uno desde su posición es un granito de arena donde le estamos dando un servicio a nuestro país, ¿sí? Eso es lo que pudiera decirte. Claro que sí. Pues Octavio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias pues por esta conversación y por presentarnos de una forma pues tan clara los momentos difíciles por los que pasa Nicaragua. No, muchas gracias por la entrevista, porque estas entrevistas permiten. Nicaragua es un país chiquito, sí, lo decíamos al principio. Mucha gente cuando te hablan de Nicaragua no sabe lo que está ocurriendo. Este pueblo nuestro es un pueblo de gente muy valiente. No es fácil a lo largo de su historia habérseles sublevado a los dictadores que ha tenido enfrente. Y eso habla del espíritu de libertad y de justicia que tiene, que es un espíritu que define
nuestro ser como nicaragüense. ¿Sí? Veremos qué pasa, pues no podemos prever qué puede ocurrir, pero sí lo que te puedo decir es que hay un compromiso, al menos yo lo veo de parte del periodismo, de estar poniendo las cosas en su debido contexto y haciendo un trabajo profesional para que Nicaragua y América Latina sepan lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? Exacto, como tiene que ser. No, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Fíjate que en Conectas nosotros, por ejemplo, tuvimos un proyecto el año pasado que fue enriquecedor. Conectas el organismo, una plataforma de periodismo de investigación. Logramos hacer muchísimas cosas y muchas de estas cosas de 2018 quedaron retratados en los reportajes del equipo muy valiente que trabajó con nosotros y que se une a todo este engranaje de periodistas que han contado lo que está ocurriendo. Gracias. No, a ti, muchas gracias nuevamente, Octavio, y bueno, pues te mando un saludo desde Bogotá y esperemos que, bueno, esperemos que esa libertad anhelada llegue pronto, que el cambio llegue pronto. Muchas gracias. Mucho Bye. gusto. Un saludo a todos. Un gusto.